y otorgándole la conducción militar. Por eso se rige por las normas castrenses. Esas son las características de la potestad militar de mando de las Fuerzas Armadas del presidente de la República conforme a las constituciones hasta la de 1933. La característica de la potestad de mando de considerar al presidente de la República cuando la ejercía un militar, ya sea como general o comandante en jefe. ¿A qué respondió? ¿Por qué el presidente de la República, en otras palabras, cuando ejercía la potestad de mando de las Fuerzas Armadas, tenía que actuar como militar y se le tenía que dar grado? ¿Era general en jefe o era comandante en jefe? Y la explicación está en el predominio que tuvieron los presidentes militares en todas las constituciones que hemos analizado. En efecto, todos los presidentes de la República, desde la Constitución de 1823 a la de 1933, fueron, salvo un caso, el de Augusto B. Leguía, militares. Durante la vigencia de las 10 constituciones analizadas, hubieron 8 presidentes militares, porque Castilla repitió con 2 constituciones, y un presidente civil. Y lo graficamos de la siguiente manera. Con la Constitución de 1823, el presidente fue el protector general don José de San Martín. Con la Constitución de 1826, el libertador general don Simón Bolívar. Con la Constitución de 1828, el mariscal Andrés Santa Cruz. Con la Constitución de 1834, el mariscal Luis José de Obergoso. Con la Constitución de 1839, el mariscal Agustín Gamarra. Con la Constitución de 1856, el libertador, el gran mariscal Ramón Castilla. Con la Constitución de 1860, el libertador, el gran mariscal Ramón Castilla. Con la Constitución de 1867, el general Manuel Ignacio Prado. Y con la Constitución de 1920, el único civil, don Augusto Bernardino Leguía. Y finalmente, con la Constitución de 1933, el general de brigada, ni siquiera de división, Luis Miguel Sánchez Cerro. Todos los presidentes fueron militares, salvo Leguía. Eso explica por qué constantemente las constituciones establecieron que cuando el presidente ejercía el mando de las Fuerzas Armadas, lo tenía que hacer como militar, y por eso se le daba rango, o general en jefe o comandante en jefe. Marcial Rubio Correa comenta las limitaciones al ejercicio del poder presidencial que existieron en todas las constituciones anteriores, entre las que destaca la de no mandar a la Fuerza Armada sin autorización del Congreso. Por eso decía como regla no, sino como excepción. Dado a que la potestad de mando del presidente de la República sobre las Fuerzas Armadas era una excepción, es útil examinar por lo menos 2 casos de funcionamiento del sistema de defensa nacional cuando el Congreso no autorizaba o el presidente no solicitaba la autorización. Vamos a trabajar solamente con la Constitución del 20 y con la Constitución del 33.
Comencemos el caso de la Constitución de 1920. La ley número 6.599, llamada Organización del Ejército y del Ministerio de Guerra, División Militar del Territorio de la República, de fecha 26 de marzo de 1920, en el artículo 2 establecía que en tiempo de guerra las tropas de operaciones serán mandadas por un general que tendrá el título y atribuciones del comandante en jefe, designado por el presidente de la República con el voto consultivo del Consejo de Ministros, salvo el caso previsto en el artículo 124, o sea que el presidente haga uso de la potestad de mando. Entonces, de acuerdo a la Constitución del 20, había dos supuestos. Si el presidente de la República ejercía la potestad de mando de las Fuerzas Armadas, tenía que ser con autorización del Congreso y el presidente se convertía en general en jefe de las tropas de operaciones. Se convertía en un militar. En cambio, si el presidente de la República no ejercía esta potestad, ley 6599, el presidente designaba a un comandante en jefe, o sea, a un militar que era quien tenía el mando de las tropas de operaciones. Siempre tenía que ser un militar. Si conducía el presidente, se convertía en general en jefe. Si no conducía el presidente, se nombraba un general en jefe. Pero siempre era un militar, en las dos fórmulas. Y luego tenemos el caso de la Constitución de 1933. Vigente hasta el año 79, bueno, casi el 80. La ley 7.864, Ley de Movilización Nacional, de fecha 31 de octubre de 1933, en el artículo 26, establecía que el gobierno tenía la dirección de la guerra, pudiendo conformarse un comité de guerra bajo la autoridad del presidente. Y el artículo 28 señalaba que los comandantes en jefe de las fuerzas del mar y tierra tenían la conducción de las operaciones militares, recibiendo del gobierno directivas, y que eran los únicos responsables ante el gobierno y el país del éxito o fracaso de las operaciones de guerra. Esto es, con la Constitución del 33 también había dos sistemas. Si el presidente ejercía la potestad de mando de las Fuerzas Armadas, tenía que ser con autorización del Congreso, y el presidente se convertía en un militar, se convertía en comandante en jefe y tenía a su cargo la conducción de las operaciones militares. En cambio, si el presidente no ejercía esa potestad, la ley 7.864 hacía que los comandantes en jefe de cada Fuerza Armada tuvieran la conducción de las operaciones militares. Esto es, tanto en la Constitución del 20 como en la Constitución del 33, si el presidente ejercía la potestad de mando de las Fuerzas Armadas, actuaba como militar, tenía grado de militar, general en la del 20, comandante en la del 33, y se regulaba por la legislación castrense. Ahora pasemos a ver las potestades militares del presidente de la República en la Constitución del Perú de 1979, con referencia también a la actual de 1993. La Constitución de 1979
estuvo vigente durante los años 1991 y 1992, que son el tiempo de comisión de los asesinatos objeto de acusación.